dadas las circunstancias que nos convocan, dadas las circunstancias que han dado lugar al no debate, al enfrentamiento, al rebumbio que hemos vivido en los últimos meses. Yo elijo proponerles un intento de analizar el discurso en torno al aborto como un fenómeno en sí mismo, no tanto el aborto en sí mismo. El debate en el que ha entrado de manera muy intensa en los últimos tiempos viene a partir del caso de Paulina, la niña de 13 años violada el año pasado en Baja California, que resultó embarazada y a la cual no solo se le negó el derecho legal que tenía a interrumpir su embarazo, sino que se le negaron muchos otros derechos. Después el debate se volvió a avivar a partir de la decisión tomada por la fracción panista del Congreso de Guanajuato de eliminar la posibilidad de abortar en caso de que el embarazo fuera resultado de una violación. Y últimamente vuelve a tomar fuerza la discusión a partir de la iniciativa de la jefa del gobierno del Distrito Federal de aumentar las causales de no punibilidad del aborto. Por un lado, el problema tiende a cifrarse en los medios en términos de la oposición aborto sí, aborto no. Estar de acuerdo con el aborto, estar en contra del aborto. Así se ha formulado y esta es quizá la primera y más grave de las imprecisiones. Es una falsa disyuntiva. Nadie está a favor del aborto en sí mismo. ¿A quién corresponde la decisión? Esa es quizá la pregunta central. Hay imprecisiones permanentes en torno a la definición del aborto. Por un lado, tenemos esta definición del sentido común que dice que el aborto es la interrupción, el aborto inducido es la interrupción premeditada del embarazo. Sin embargo, en nuestros códigos penales, por ejemplo en el del Distrito Federal, el aborto se define como la muerte del producto de la concepción, así, de la concepción, en cualquier momento de la preñez. En cambio, para los ginecobstetras, el aborto es la pérdida del producto antes de la semana 20 de embarazo, que es el 5.º mes, o antes de que el feto pese más de 499 gramos, o bien antes de que el feto sea viable. Parte del problema de este debate ha sido la pregunta de cuándo comienza la vida humana. Una pregunta que está basada en un supuesto falso, en un supuesto que probablemente tenga que ver con la idea de la presencia del alma. Con esa pregunta se elimina la noción de proceso, se supone que hay un momento particular en el que se empieza a ser humano. Y luego hay un uso indebido de términos permanente. Se habla de momento de la concepción, el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Uno de los postulados del arzobispado, sobre todo de la jerarquía de la Iglesia Católica, que pretende incorporarse a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, como si la concepción fuese un momento, como desconociendo que la fecundación es un proceso que tarda horas y horas. Por ejemplo, se habla por supuesto de bebé y en algunos textos incluso de hombres, ¿no? En lugar de emplear los términos correspondientes al ser en gestación en cada una de sus etapas, que son muchos. El cigoto, el blastocito, el embrión, el feto, por decir unos cuantos. Se habla de la ciencia como si la ciencia fuese un saber definitivo, acabado y autorizado para decir la última palabra en este caso, ¿no? En el caso del discurso de la derecha, de la ultraderecha, me refiero a Provida, me refiero a la jerarquía de la Iglesia Católica, la palabra ciencia se ha venido utilizando como sustituto de la palabra Dios. La ciencia dice, como si no fuera discusión, como si no fuera debate, como si no fuera quehacer
de seres humanos muy diversos con posiciones éticas diversas frente a la vida. Últimamente se ha empezado a confundir el término genoma, que hace referencia a la dotación genética de la especie, con genotipo, que hace referencia a la dotación genética individual de cada ser en gestación, de cada uno de nosotros. Y desde luego, una grave confusión en el discurso, también diré de provida, de la Iglesia Católica, que tiene que ver con el esencialismo que empapa su discurso, que consiste en equiparar al DNA o a la carga genética, a la información genética, con la esencia de lo humano. Traducido al lenguaje religioso católico es algo así como que en el DNA está el alma, y se olvida que la información genética es solo uno de los elementos constitutivos del individuo, y que aun cuando efectivamente hay una carga genética exclusiva e individual en cada óvulo fecundado, lo que puede resultar de cada óvulo fecundado es no solo un individuo, pueden ser dos, como en el caso de los gemelos monocigóticos, puede ser tejido uterino que no llegue nunca a constituirse en nada parecido a un ser humano. Está, por supuesto, la confusión entre despenalización y legalización. Cuando hablamos de despenalización, nos referimos a la eliminación del aborto de los códigos penales, esto es, a la eliminación del aborto como delito tipificado. La legalización tendría que ver con la normativización, con la elaboración de normas para permitir el aborto en condiciones seguras. Y por último, está justamente una suerte de ansia desmedida de claridad. Hay comunicadores y comunicadoras que con el propósito de aclarar la discusión tienden a la sobresimplificación del problema. Me ha tocado ya escuchar a quienes hablan de que toda la discusión está contaminada. El aborto es un problema de salud pública, punto. Ignoran así que en torno al tema del aborto hay una gran cantidad de cosas que decir que no tienen que ver específicamente solamente con su dimensión de problema de salud pública. El aborto es también un problema con dimensiones políticas, es también un problema con dimensiones éticas, es un problema moral también, y no solo un problema de salud pública. Lo que hemos presenciado tanto en la prensa escrita como en los medios electrónicos de comunicación es la necesidad que tienen los distintos actores de decir su palabra restándole tiempo a los demás. En un debate televisado o de radio es imposible preguntarle al contrincante ¿por qué opinas eso? Y debatir a partir de las razones que el contrincante da, por una razón muy sencilla. Si uno pregunta eso, el contrincante se toma el tiempo que uno podría usar para decir lo que tiene que decir. Entonces, los medios se están mostrando quizá como el lugar menos adecuado para el debate, aun cuando, reconozcámoslo, están proporcionando información sobre las diferentes posiciones respecto del tema. Este discurso se enfrenta también a lo que una autora canadiense de apellido Eichler denomina la ginopia, la invisibilidad total de las mujeres. Todo el discurso adverso al derecho a decidir de las mujeres en torno al aborto es un discurso montado sobre la inexistencia de las mujeres. Yo creo que aquí está uno de los nudos más profundos del debate. Las mujeres no existimos desde ciertas perspectivas. Las mujeres no tenemos derecho a tomar decisiones morales, plenamente morales, como es un aborto. En primer lugar, Gire plantea que el aborto es un problema de salud pública.
no solo, pero es un problema de salud pública. El aborto inducido en condiciones de inseguridad. Se calcula, los cálculos varían dramáticamente, que en México anualmente se producen entre 200,000, dato de CONAPO, proyección de CONAPO, entre 200,000 abortos clandestinos, o entre 200,000 abortos y 1,000,000, dato que es una proyección de un cálculo de maternidad sin riesgos, pasando por los 550,000 por ahí de la institución esta de investigación Alan Guttmacher. La inmensa mayoría de estos abortos se realiza clandestinamente. No todo aborto clandestino es inseguro, hay abortos clandestinos que se practican en condiciones médicas adecuadas. Sin embargo, la mayoría de los abortos clandestinos se practica de manera insegura y esto tiene costos humanos y costos económicos altísimos que hasta ahora no se han medido, dada precisamente la clandestinidad de la práctica. Pero esos costos van desde daños irreversibles a la salud, pasando por el costo que para las instituciones de salud supone el tratamiento de los abortos inconclusos, en proceso, no terminados, no completos, hasta la muerte de mujeres. Sea como fuere, estamos hablando de muertes evitables, de muertes de mujeres que se podrían evitar si el aborto se practicara en condiciones seguras. Una segunda dimensión del aborto clandestino en la que Gire ha puesto mucho énfasis es el problema de justicia social que implica el aborto clandestino. Las mujeres que tienen recursos económicos e información pueden acceder a servicios seguros de aborto. Quienes no tienen información ni recursos no acceden a servicios seguros de aborto y practican el aborto en condiciones dramáticas, y digo dramáticas, que implican incluso una suerte de autoagresión, por así decir, al cuerpo, verdaderamente pavorosa. Tal es la necesidad de acabar con los embarazos no deseados. Para hacernos una ligera idea de cuál es la diferencia en el acceso a los servicios de aborto, recurro a los datos del Instituto Alan Guttmacher para Latinoamérica, que en el caso de México indican que el 73% de las mujeres rurales pobres acuden a personas no capacitadas para hacerse abortos o lo practican ellas mismas. El 57% de las mujeres urbanas pobres hacen lo mismo, es decir, más de la mitad, y solo un 10% de las mujeres urbanas con recursos económicos acuden a personas no capacitadas o se practican ellas mismas el aborto. ¿A quién corresponde decidir sobre el aborto? El tema del aborto inducido es un tema en el cual se dirime, por así decir, los límites de la intervención de vida legítima del Estado en la vida privada de las personas. La Constitución mexicana, en su artículo 4, tercer párrafo, garantiza el derecho de toda persona a tener el número de hijos que desee con información suficiente y con el espaciamiento deseado. Esa es una garantía constitucional. Esa garantía implica el respeto al derecho de las personas a tomar decisiones sobre su reproducción, que además está formulada como derecho humano en documentos de derechos humanos, sobre todo los referidos a las mujeres, debería cubrir, debería garantizar el derecho a la maternidad voluntaria y al rechazo a la maternidad impuesta, la posibilidad de hacer real, de ejercer el derecho
a tener los hijos deseados en el número y con el espaciamiento deseados, se hace posible no solo mediante la garantía, mediante el derecho al aborto, sino también a través de la posibilidad de acceder a métodos de control de la fecundidad. El aborto no lo es, no puede serlo, es una intervención en el cuerpo de las mujeres, en las mujeres, pero el derecho a acceder a métodos de control de la fecundidad suficientes, oportunos, adecuados. Propone que la despenalización del aborto es una entre muchas medidas que deberían tomarse para garantizar mínimamente la libertad reproductiva de las personas. La despenalización del aborto no implica en modo alguno la obligación de abortar para nadie. La despenalización del aborto es la mejor manera de permitir que todas las personas puedan tomar decisiones respecto de su reproducción. No implica que las mujeres que no admiten el aborto bajo ninguna circunstancia tengan que abortar, en absoluto. Implica simplemente dejar en libertad a quienes no encuentran otra salida a su embarazo no deseado de tomar la decisión de interrumpirlo.